Buenas, estamos aquí en la cafetería de psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada. Estamos aquí con nuestro compañero Jesús, Lucas y yo. Y nada, estábamos aquí hablando un poco de medicina, de los últimos avances y tal, poniéndonos un poco al día, ¿no? Y al final ha propuesto Lucas que, como el otro día estuvimos David, Lucas y yo discutiendo de hecho, sobre los límites entre psicología, psiquiatría y psicoanálisis, pues estamos aquí hoy con Jesús a ver si puede ayudarnos o aunque sea acompañarnos en esta travesía hacia los límites de esos tres conceptos. Bueno, ¿dónde está primero el problema? Porque ¿cómo veis cada una de las cosas? Y yo digo como yo lo entiendo. Yo creía que el psicoanálisis se estudiaba de medicina, ¿no? Y la psiquiatría también. Y que la psiquiatría básicamente, muy reducidamente, sería un médico que a través de cierto conducta o a través del psicoanálisis recetaba pastillas para ese paciente, para que ese paciente se recuperase de algún modo, de una depresión o de lo que fuese. Bueno, yo creía lo mismo, pero no partiendo del psicoanálisis, sino de la psicología, que la psiquiatría era una aplicación farmacológica de principios psicológicos. Vamos a ver, está la psiquiatría, los psiquiatras, etcétera, ¿no? Los psiquiatras tienen que ser médicos, es una especialidad médica, y la psicología es otra ciencia, y la psiquiatría aprovecha como ciencia, se fija en la psicología, pero en otras muchas cosas de la medicina, por ejemplo, la fisiología, la neurología, la farmacología, etc. O sea, los psiquiatras son médicos y los psicólogos no son médicos, no significan que uno sea más o menos, nada, no. ¿Y en la psiquiatría entonces no siempre se receta fármaco? No tiene por qué recetarse siempre fármaco. Vamos a ver, la psiquiatría se dedica en teoría a las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales, pues imagínate, o sea, no es la receta lo que define la especialidad, ¿eh? Es el objeto, es la enfermedad mental. Por ejemplo, un psiquiatra tiene que hacer un diagnóstico diferencial porque alguien puede llegar con una depresión y lo que tiene en realidad es un hipotiroidismo, es una enfermedad del tiroides. Y para eso, y un psicólogo no va a mirar si lo que tiene una enfermedad del tiroides o es una enfermedad neurológica, algo cerebral, o es una enfermedad sistémica como, sarcoidosis, etcétera, ¿no? ¿Y no hay hipótesis acerca de que haya un paralelismo entre eso? Es decir, que a lo mejor liberando al sujeto de la depresión se corrijan los problemas físicos. No, en este caso no, puede haber, vamos a ver, hay una influencia. Nosotros no solo somos orgánicos, digamos, sino que tenemos lo que han llamado la mente, somos organismos que estamos insertos en un ambiente y que tenemos relaciones, ¿no? Hay gente que son muy organicistas, la enfermedad mental es la enfermedad orgánica. Y hay gente que te dice que no, que la enfermedad mental no es orgánica, y además hay influencia de una cosa. Yo pienso que hay un cierto paralelismo. Tampoco por creo ejemplo, que tú imagínate que yo estoy en una situación de superestrés, ¿no? El estrés es algo normal, incluso beneficioso. Pero como todo, depende de la cantidad o determinadas cosas, y de la dosis. El agua es magnífica, sin agua no vivimos. Pero si yo me bebo ahora 100 litros de agua, me muero. Sí, eso está bien. O sea, que las cosas a veces, la cantidad, etcétera. Pues si yo tengo una situación de estrés terrible, que libero cortisol a niveles, al final voy a terminar teniendo una enfermedad orgánica, porque puede dañarme. Y entonces dice... O sea, cuando tú tienes un acceso y a los pacientes o al enfermo mucho más holístico,
tú ves determinadas enfermedades orgánicas que tienes, pero tienes que ver que tiene que ver con el estrés, tiene con que su ver forma de vida. con su forma de, el estrés con su forma de vida, o sea, eso es coger a los pacientes de una manera holística, no, porque hoy día hay un problema, que la gente va y dice, no, yo soy médico de la mano, y de lo que pasa en el codo, yo ya no sé, ¿no? Yo soy, eso especialista el día al de la mano, el otro al sí, del te lo exagero demasiado, pero Sí, para que se vea claro, ¿no? que igual puede ser especialista de algo, pero mínimo tener una perspectiva más... de conjunto, Sí, donde yo integro eso, es ser especialista. Yo creo que los médicos de primaria tienen que tener esa visión holística, ¿no? Y luego creo que los psiquiatras son médicos, pero que están centrados en las enfermedades mentales, pero que tienen que tener una visión holística también, ¿no? Como tales médicos tienen que saber cómo funciona el cuerpo, qué otras enfermedades hay, los diagnósticos diferenciales, y pueden recetar como uno de los elementos terapéuticos que tienen, pero pueden tener muchos más elementos terapéuticos. Por ejemplo, las psicoterapias. Entonces, ¿quién hace psicoterapia? Porque eso es una de las discusiones siempre. Yo creo que psicoterapia tiene que hacer el que sepa hacer psicoterapia. Punto. Sea médico, sea psicólogo, sea lo que sea un trabajador social que se especialice y sepa hacer psicoterapia, etc. Pero la psicoterapia la psicoterapia no te hace el diagnóstico ese de si a lo mejor hay un hipotiroidismo que es el que te produce la depresión. Bien. Yo creo que los psicólogos, y a lo mejor es malo porque yo no soy psicólogo, se tienen que conocer lo psicológico, pero a nivel clínico. Cuando hacen clínico, pues tienen que tener un tipo de abordaje a veces un poco diferenciado, porque está el hecho psicológico y las enfermedades psicológicas. Por ejemplo, un duelo. El duelo, se muere un familiar y una persona hace un duelo patológico o un duelo normal. Eso no es una enfermedad médica. Eso es una enfermedad, eso es un problema, que no es afecta al subjetiva. cuerpo, que afecta al cuerpo entero. Puede terminar afectando todo, pero el paradigma, el abordaje de eso, tú tienes que tener unos conocimientos y una serie para tener epistemológicamente es distinto a una enfermedad médica, es una enfermedad psicológica. Por ejemplo, puede afectar a todo. Es lo que yo te digo, que un humano no es un organismo solo, está inserto en una cultura, en una relación, en un medio ambiente, y tienes que tener esa visión holística, ¿no? Entonces, y el psicoanálisis es lo que se deriva de las teorías que hizo Freud. Freud era médico, y Freud empezó el psicoanálisis a partir de la neurología. Se fue a la Salpêtrière, que era un hospital neuropsiquiátrico donde ingresaban a mucha gente, y estudiaron el tema de la histeria, que entonces a las personas con histeria, fundamentalmente mujeres, porque afectaba más a las mujeres, le hacían hipnotismo y mejoraban. Y él dijo, pues aquí hay algo que no es consciente, que no funciona, y entonces él hace su primera tópica entre el consciente, el inconsciente, y por ahí empieza a desarrollar algo, pero su pretensión es científica, es empírica. Él por ahí empírica. Y el psicoanálisis luego se desarrolla mucho más, y hay corrientes más empíricas en el psicoanálisis, y otras menos empíricas más basadas en la lengua, como pero Lacan. sin embargo, no es algo más llevado a las corrientes. Por ejemplo, quiero decir, nuestro compañero de piso, cuando discutíamos sobre el psicoanálisis, él lo criticaba mucho, no a su principio de que exista algo inconsciente o que no se puede conocer pero que nos está afectando todo el rato, lo que sea, sino lo que él más criticaba era a las repercusiones, sobre todo negativas, que han podido tener las corrientes del psicoanálisis. A ver, repercusiones negativas. O sea, como para él son negativas, porque en plan él sí que ha dedicado mucho tiempo a intentar estudiarla, y al final ha acabado cabreado, por así decirlo, porque no ha encontrado... Él básicamente dice que no sirven, que son fantasías. El psicoanálisis ya no está definido como que no es una ciencia, claro, no, es una pseudociencia, entre otras cosas porque si se le aplican los baremos para que algo sea una ciencia,
pues no Falla. los cumple, no los cumple. Yo creo que el psicoanálisis es muy interesante, y yo soy de los que piensan que no es una ciencia, en absoluto. Sí. Y yo creo que lo mejor que, como teoría, yo creo que es muy discutible, en mi opinión, pero pasa como con la homeopatía. Yo antes de que grabara esto estábamos hablando, y yo creo que la homeopatía, que es una pseudociencia, lo más interesante de la homeopatía creo que es la capacidad de relación y de indagar con el paciente, y luego hay una pseudociencia que lo sustenta, ¿no? Bien, yo creo que el psicoanálisis, primero, cuando se lleva a la práctica, yo creo que lo más interesante es el terapeuta que hace el psicoanálisis. O sea, quién practica el psicoanálisis, no qué teoría aplica. Claro. Sino El modo de proceder del análisis, ¿no? de ese terapeuta. Claro. De ese terapeuta. Yo creo que lo bueno de esto de las terapias no es si yo soy lacaniano, soy kleiniano o soy más de junguiano, ¿no? Sino el terapeuta que lo hace, que lo lleva a cabo. Pero entonces, aunque no sea científico ni el psicoanálisis ni la homeopatía, hay algo de lo que podemos aprender de todo esto. Pero es que yo creo que en la vida hay muchas cosas Sí, interesantes que no son científicas. Claro. Sí, por supuesto. Pero no, el psicoanálisis Pero no- que la ciencia incluso, ¿tú crees que la ciencia incluso puede servirse para aplicarse mejor al mundo de esto? Sí, Por vamos a ejemplo, ver, lo que pasa es hablábamos que- de la relación médico-paciente. Sí, por ejemplo, es que en la relación médico-paciente lo primero, vamos a ver, cuando el Bisbanger y todo esto dicen vamos a hacer la análisis existencial y trata de aplicarlo, el psicoanálisis, y están tratando de buscar la vía más, al hombre, ¿no? Lo más humano. Yo creo que todo lo de Big Bang, eso tampoco es científico en absoluto, ¿no? Y montones de teorías no son. En psicoterapia, las únicas ciencias que están un poco, entre comillas, validadas como científicas son las cognitivos conductuales. Pues porque se han hecho estudios, tienen hipótesis que se pueden validar o no, etcétera, ¿no? Y cumple los criterios más popperianos de la ciencia, ¿no? El psicoanálisis no cumple ninguno, cero. Entonces, la psicología no es psicoanálisis, y el psicoanálisis sí entra en la psicología, pero igual entra en la psicología, pero hay muchas más corrientes psicológicas. El psicoanálisis son las teorías de Freud y luego con sus distintas ramas, como se dice, y punto. Y entonces, luego hay terapias de orientación psicoanalítica, o sea, que considera aspectos del consciente, inconsciente, pero no aplica directamente y tal como es de manera ortodoxa un psicoanálisis. Un psicoanálisis de manera ortodoxa es una cosa complicada, ¿no? Pero, por ejemplo, pues el psicoanálisis como practicaba Freud no vale para abordar la mayoría de las enfermedades mentales muy graves. Ni desde el mismo Freud. Freud lo decía, la psicosis no se puede abordar desde el psicoanálisis porque hunde sus raíces, que decía, en lo más biológico, y él no entraba ya en lo biológico, él no podía entrar ahí desde lo que conocía hasta su momento. Hay corrientes que han intentado entrar en lo biológico, algo más, corrientes psicoanalíticas, ¿no? O ver dónde está la neurología, la neurociencia, pero bueno, pero eso es... Yo no sé si igual me equivoco, pero hay algo que me gusta del psicoanálisis, y es simplemente el hecho de la importancia que le da a la actividad de interpretación, del interpretarse. ¿Sabes? Porque yo lo que hablaba cuando estábamos discutiendo David, Luca y yo, era que en cierta medida, en una terapia psicológica, hay momentos que son psicoanalíticos, aunque sea de tú contigo mismo, el sujeto que se está interpretando. Puedes interpretar, o sea, igual le estamos hablando de una interpretación cognitiva o conductual y no psicoanalítica, pero es que la propia palabra de psicoanálisis me lleva a pensar de que es el análisis de tu psique, y eso lo hacemos constantemente. Vamos a ver, hay quien dice que la psique no existe, entre Claro. las cosas, bien, pero bueno, pero la medicina en sí es interpretación. Interpretación. La medicina coge los signos y los síntomas y tiene que interpretar qué es lo que pasa. O sea, tú tienes un dolor de cabeza como síntoma y ahora yo tengo que interpretar. O sea, que ahí Freud, todo eso, hay todo la hermenéutica, la medicina hermenéutica desde su origen interpreta, ¿no? Y tiene que ver
¿qué es lo que pasa? En el psicoanálisis, evidentemente, se centra en lo psicológico, pero hay muchas dudas de qué es lo psicológico. ¿Sí? O sea, y lo inconsciente, pues que el 99, no te digo el 99,%, te queda genial el peinado. Gracias. Eso ya se fue. Ahora el 99%, pero no digo, esto es pasarme diciendo porcentaje, porque para saber porcentaje tengo que saber cuánto es el todo para saber cuánto es la parte, ¿no? Y yo no sé cuánto es el todo de lo que es consciente. Nosotros respiramos inconscientemente y hacemos... O sea, pero el psicoanálisis entra en el tema de la cultura. A mí me parece súper interesante el psicoanálisis, porque tiene... O sea, hay una visión donde entra lo cultural, en teoría, lo orgánico y el yo. Y desde ahí son esquemas muy interesantes pues, para abordar lo que pasa, ¿no? Que sean científicos o no, bueno, pues es relativo, o sea, yo creo que es útil. Yo creo que hay chamanes que son muy útiles para gente y otros que no son nada útiles, porque manejan la relación bien y le aportan cosas a la gente, y otros que no aportan nada, ¿no? Entonces, es como hablamos antes, la medicina, la psicología clínica, esto yo creo que es una práctica. Habría que saber también en qué caso de cada paciente se puede aplicar un tipo de medicina u otra, porque a lo mejor en un paciente le viene muy bien un tipo de medicina tradicional antigua y a otro paciente le puede venir muy bien una medicina de ahora. A lo mejor es que yo creo que en toda la medicina hay que hacer un abordaje holístico y de... El paciente no es un montón de músculos, órganos, etcétera. Es un señor que vive en una sociedad, que tiene sus problemas, y yo creo que hay que hacer todo ese análisis. Y a veces uno tiene que ver que el problema está pues en el ambiente está más en lo psicológico, en la concepción que tiene cada uno de las cosas, en lo orgánico, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo. Y cualquier cosa que toques en un lado, yo creo que tiene repercusiones en todos los demás. Esto que estás hablando es literalmente lo que hemos parte del temario del examen que hemos tenido, en el que a la hora de interpretar no hay que interpretar algo como en sí mismo, sino en su relación con el sistema en general, ¿no? O sea, no es, tanto importa lo que es como lo que no es, que es por qué razón. Esta pregunta es muy interesante. ¿Por qué razón hoy en día hay una abundancia de ciertas enfermedades que antes no? Por ejemplo. Pero eso está en relación con cómo es el mundo hoy en día también. Pues, por ejemplo, Freud empezó con la histeria. Hay muchas más histerias clínicas en países menos desarrollados. Y ahora cuéntame tú por qué, ¿no? Y te vas a países del norte de África y dicen, en cada familia hay una mujer histérica. ¿Y por qué las mujeres? Y no los hombres, ¿no? Y yo he trabajado en hospitales psiquiátricos y en 40 y pico años de práctica, yo he pasado de ver muchísimas histerias a prácticamente no verlas. Tanto que hoy día no se considera... Bueno, luego están los temas de que la histeria ya no se considera una enfermedad, ya no figura como enfermedad, figuran las enfermedades disociativas y las conversivas, etcétera, y determinadas cosas de esas. O por ejemplo, es importante la concepción de la enfermedad y la concepción que el profesional tenga de todo esto. Cuando yo empecé a practicar, la homosexualidad estaba considerada como una enfermedad y había gente que quería curar la homosexualidad, ¿no? Bueno, pero eso, y no te cuento las terapias que se proponían, ¿no? O sea, entonces, la práctica de la medicina es un tema que es mucho más amplio que recetar, diagnosticar, si esto es psíquico solo, esto es orgánico, porque... Entonces, yo creo que se abordan desde determinados puntos de vista y de determinados sitios, y uno tiene instrumentos distintos. Por ejemplo, yo como psiquiatra pues tengo como instrumento la medicación, como instrumento terapéutico, pero no me puedo quedar en eso. Si yo creo que voy a curar a alguien que tiene un problema con su marido por dándole ansiolítico, pues dice, de entrada que me he confundido, porque a lo mejor primero eso es una enfermedad, o Dios sabe,
Pero si lleva 10 semanas sin dormir por la ansiedad que le da, pues a lo mejor darle un hipnótico no está nada mal, porque le permite dormir, relajarse, pero eso no está curando, eso es una medicina sintomática, que está bien. Si a mí me duele la cabeza, yo me tomo una aspirina y me la quita. Si me duele todos los días, a lo mejor tengo que ver si tengo un tumor en la cabeza, porque ya la aspirina no me soluciona, el problema está en otro sitio, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Y yendo entonces a la diferencia que decía entre psiquiatría, psicología, psicoanálisis, pues va por ahí, pero el psicoanálisis son las teorías que vienen de Freud. Yo creo que puede ser que mi confusión antes con la psiquiatría directamente relacionada con la medicación es porque quizá hoy en día es un recurso muy utilizado por psiquiatras, ¿no? Quiero decir, hay mucha gente que recurre al psiquiatra específicamente solo porque necesita una pastilla o porque... Mira, hay un modelo mágico de la medicina, que es, yo te doy una pastilla y te curo, y tengo lo mágico, eso, y es un modelo que viene de las enfermedades infecciosas, donde yo tengo un modelo, donde se materializa más ese modelo es en la enfermedad infecciosa. Yo tengo una enfermedad, una infección, me dan un antibiótico y me he curado, y ha desaparecido la infección, ¿no? ¡Qué guay! Ese modelo no vale para el 99% de las enfermedades ni de las cosas que ocurren, pero es el modelo que mucha gente tiene, Lo es. incluso de médico, me van a dar algo. Vamos a ver, cuando un señor tiene una diabetes y le dan insulina, ¿lo cura o no lo cura? No lo cura, va a seguir con su insulina, pero vive perfectamente, o sea, ya es un pequeño giro de tuerca sobre el me ha curado y me ha quitado la infección, porque ahí no te han quitado la enfermedad, ahí te permite no ser un enfermo, sino tener una enfermedad que es distinto a ser un enfermo, porque tú tienes una enfermedad pero estás haciendo tu vida normal. Entonces la medicina tiene que procurar, y la psicología y la psiquiatría, que tú hagas tu vida normal, tengas lo que tengas, porque eso está el enfermo y la enfermedad, y hay que diferenciarlo, ¿no? Si tú eres un pianista y tienes los dedos de la mano jorobados, pues te han jodido la vida. Pero si resulta que lo que eres, no sé, otra cosa, y tienes la uña, pues bueno. O sea, en Japón el olor del sudor es considerado una enfermedad. Por lo que sea, porque en su cultura eso entra, o sea que hay aspectos culturales. Entonces, por ejemplo, con el cáncer se trata de que duren lo más posible y lo mejor posible, pero ese no es un modelo de enfermedad y de terapia como el que yo te decía del antibiótico y las infecciones, ¿no? Ese es el modelo mágico, te doy, te curo. O en psiquiatría, en psicología es, no, yo tengo este problema, vuelvo a ser como antes, ¿no? Que es lo que dice en la regresión, cuando éramos niños todos éramos felices, ¿no? ¿Es así? Entonces tú tienes que madurar, y un psicólogo, por ejemplo, te tiene que ayudar, si hace una terapia, a lo mejor te tiene que ayudar a madurar y a asumir lo que tiene. Eso no lo hace un psiquiatra. A crecer. Bueno, a crecer, a lo mejor eso no es una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Pero todo está interrelacionado y cada uno pues sabe más de algo, o sea, digamos que es su especialidad, pero en ese sentido. No sé si te aclaró algo. Sí, en plan, estoy aprendiendo un montón de cosas, la verdad. Y nada, antes de grabar hablábamos un poco de que no sé cómo les llamaba, los médicos de ordenador, ¿no? ¿Cómo es? No, es que hay un texto de Foucault ese que habla de Platón, que dice los médicos de los esclavos y los médicos del hombre libre, ¿no? Sí. Y te dice los médicos, que es interesante, porque él dice que la manera de ser filósofo es como el médico, entonces hace te lo pone como ejemplo. A mí lo que me parece ese tipo de médico es un filósofo. Claro, pero porque la medicina se ha puesto muchas veces como modelo para la filosofía, y él dice que hay un médico que el del esclavo que es más un técnico, que coge y te da una medicina y se olvida, tómatela, y si no te la tomas es tu problema. Sí. Pero el médico del hombre libre habla y llega a la persona.
y trata de seducirte o convencerte o persuadirte que te tomes la medicina y te explica por qué, y además ves la repercusión que tiene todo esto en tu vida y a lo mejor ve que tienes que cambiar tu vida, o sea que es un enfoque distinto de la medicina, y él te habla de esos dos. O habla tal vez también desde la ignorancia, en plan de que él no sabe tampoco al completo qué es lo que te pasa, pero también lo está descubriendo mientras te... Bueno, puede no saber, pero sabe cómo abordar, Sí, o sea, sí, tú claro. tienes que abordar, tienes que explorar. Hoy día hay muchos médicos que no exploran, y explorar a veces es tocar al paciente, porque existe todo el diagnóstico por imagen, el diagnóstico, y dices, yo ya sé lo que es el problema, ¿no? Y dice, pues fíjate tú el problema de, yo qué sé, determinadas lesiones musculares o de esto en un futbolista de élite, o lo de Nadal, que tiene su problema ahí. A lo mejor ese problema para ti sería nada, ¿no? Pero para él es su vida. Entonces dice, todo es... Y el diagnóstico por imagen, claro que es útil, es magnífico, tú tienes que integrar. Pero eso es una técnica que te Por vale. imagen es radiografía, por ejemplo. O el TAC, o la resonancia magnética, o sea, que tú ves ahora cosas en el cuerpo que tú ves en el cerebro, tú lo ves ahora mismo, lo puedes ver. Y antes lo exploraba con tu martillito y tus cosas para saber, pero con el martillito descubría exactamente dónde estaba un tumor, lo sabía, y ahora lo de la imagen es magnífico. Pero yo creo que el problema es dejar la medicina reducida a eso, ¿no? Sino que el médico... Esas son las ciencias que sustentan la medicina, pero la medicina es una práctica, ¿no? Sí, que relacionándolo con Foucault, la medicina sería una actividad y no un producto. Sería algo que constituye y que crea realidades y que nos permite entenderlas, y no como algo estático. No debe ser, es que no es estático. Además, fíjate tú, la medicina... hombre, para mí en esta asignatura Foucault ha sido un descubrimiento. Yo me leí en su momento todo lo de la historia de la locura y decía, ¡puf! Y cosas de la antipsiquiatría, de Lyme, Cooper, todo esto, ¿no? Y como trabajaba con psicóticos, de alguna manera negaban la enfermedad mental. Ella decía, están pirados también. O sea, porque una cosa es cuestionar lo que pasa y otra es negar lo que hay, ¿no? Y yo creo que... Pero yo creo que dice cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, todo el paso de la locura a la enfermedad mental, el tema de las instituciones, etcétera. En los psiquiátricos se ingresaban ante a los delincuentes o a las prostitutas. O sea, era una institución de exclusión social, ¿no? Fundamentalmente. En teoría, de los primeros psiquiátricos, ahí Foucault no lo recoge adecuadamente, se hicieron en España, en Valencia. El padre, no me acuerdo, que él vio apadreando a unos enfermos, a unos locos, entre comillas, y hizo un sitio para que pudieran protegerse, era un sitio para protegerlos. Eso derivó luego en un sitio para excluir, ¿no? Pero todas esas consideraciones hay que tenerlas en la medicina. Un médico cuando está con un paciente no va a estar pensando en esto, evidentemente. Pero va a estar aplicando una concepción de la medicina, que es lo que tú decías, como proceso y como que tiene, según la concepción que tú tengas, tú vas a ejercer, ¿no? Si a ti te traen a lo mejor, yo que sé, a un niño porque es malo y te lo traen como enfermedad, y a lo mejor hoy día se dan muchas... A lo mejor tiene miedo a algo. Pues a lo mejor un psicólogo ahí puede entrar, y si hay un problema de desarrollo importante, pues hay que ver, a lo mejor tiene un problema, ¿qué te digo yo?, hormonal, pongamos, ¿no? Pues ahí entrará un médico y un endocrino, hay que saber lo que pasa, pero hay que saber colocar el problema en su contexto. Hoy día se mandan muchos psicofármacos están los niños hiperactivos y los niños están en los colegios. Yo tengo mis dudas de que todos lo necesiten, porque lo que pasa es que es difícil a veces controlar, que pretenden, y manejar a los niños, y los niños traviesos se han convertido en hiperactivos, o sea, y han entrado en una categoría patológica
y por lo tanto susceptibles de ser medicados. Que lo que se patologiza no es nada concreto, sino un comportamiento. Por ejemplo, en ese caso, un comportamiento. Tiene un paralelismo en las neuronas del niño, porque lo imposible sería que estuviera nervioso. Yo no sé hasta qué punto un paralelismo, pero O sea, las neuronas, si tú dices algo... Yo me refiero a paralelismo en tanto que quien está saltando, sus músculos se están contrayendo, que es algo que es necesario, que hay una correlación. Pero es que cuando alguien está feliz, pero pues es que- tiene unas hormonas concretas. Pero que esa es la vida, Pero vamos que a ver. nada Eso, es la causa eso es como el de estrés. nada. El estrés no es malo. Mira, hay un chiste que es un chiste muy malo, ¿no? De un legionario que decía, a mí no me dan las balas, no me dan miedo las balas, me dan miedo la velocidad, ¿no? Porque las balas en sí no hacen nada. ¿Sí? Bueno, él dice, es que tiene mucho estrés, es que tiene estrés, dice, pues afortunadamente. Es que pues el estrés es un mecanismo biológico que para que es como el dolor. Si no tuviésemos dolor, moriríamos. El dolor nos protege. Lo que pasa es que no tienes por qué aguantar más dolor del necesario. O cuando el dolor se convierte en algo, te lo quita. Pero si no tuviésemos dolor, pondríamos la mano al fuego, nos quemaríamos y nos moriríamos. Porque, o sea, que montones de cosas que ocurren es lo normal. Que llevado a extremos, o sea, de repetición, pues no son lo normal porque te hace sufrir. Y entonces, pues con los niños es como determinados comportamientos se categorizan como enfermedades y entran en la nosología, te da medicina y además la magia, te doy la pastilla, ¿no? De curado. Y pues, habrá niños que sí, pero es muy fácil porque de pronto, vamos a ver, es como Durkheim estudió el suicidio, ¿no? Y descubrió la relación que existe entre el suicidio y lo que pasa en el ambiente, ¿no? Hay unos estudios de suicidio y de intentos de suicidio muy interesantes en España. Cuando Franco se estaba muriendo, que duró 2 meses, disminuyeron al mínimo los suicidios y los intentos de suicidio, al mínimo. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería saber qué es lo que iba a pasar, probablemente, y no había intentos de suicidio. Sí, bueno, entonces, o sea, fíjate la influencia, ¿no? Y los suicidios es una patología, es un síntoma o es una patología, es un acto que pasa, y es algo muy, muy duro, muy patológico, ¿no? Pues fíjate, o sea, todas esas cosas. O sea que, y relacionándolo otra vez con la asignatura que hemos tratado, ¿no?, de lenguaje y ontología, había un texto de Hannah Arendt que hablaba de ser capaz de ver el paralelogramo de fuerza, de que cuando existes, estás entre el pasado y el futuro y surge una respuesta que se puede ver o no, que es la proyección que escapa el determinismo. Entonces la gente que vivía en la dictadura vivía entre el pasado y el futuro de manera estática, no era capaz de ver lo que podía pasar. Pero cuando Franco estaba a punto de morirse, sabían que podía pasar algo y se abre la brecha entre el pasado y el futuro. Entonces, el poder concebir el acontecimiento, ¿no?, algo que puede pasar, que escapa al determinismo, te da esperanza de vida. Fíjate tú, yo estoy muy jodido y me quiero matar. Pero a ver si dura un poquito más para ver qué es lo que pasa. Claro, bueno, esas son las cosas. Hay una vida. Por ejemplo, en los hospitales psiquiátricos hay una enfermedad descrita que es la neurosis, las neurosis institucionales, ¿no? Que las produce el hospital psiquiátrico, que en teoría se supone que un hospital para curarte, y te produce, porque nada tiene sentido allí. El sentido es el orden que te ponen de fuera, pero nada tiene sentido en relación a tu propio sentido, ¿no? Y la gente entra en la anomia, entra en tal, y al final entran unos síntomas que están como planas, ¿no? Y en un momento se decía que determinadas planicies mentales, por decirlo de alguna manera, venían de la enfermedad, a lo mejor de la esquizofrenia, y no venía de la esquizofrenia, venía de lo que pasaba en esa institución, ¿no? O sea, que todo esto que tú dices, yo creo, o sea, el abordaje holístico y el sistema, ¿no?
nos movemos como en un sistema. Nosotros somos un sistema, pero además nos movemos dentro de otros sistemas, ¿no? Y hay que verlo. Entonces, bueno, esa es la intervención. Y uno hace mucha teoría y que sirven. Las teorías son como, yo creo, como instrumentos para orientarnos. Pero la teoría no es la verdad, ¿eh? Entonces, por lo que hablábamos del psicoanálisis, eso es un modelo, un esquema y sirve para orientarte, pero eso no es la verdad, ¿no? Entonces, bueno, la verdad tampoco existe en ese sentido, ¿no? O sea, fíjate tú la evolución de la medicina, de las cosas que se pensaba desde las teorías de los humores, ¿no? Que si eran los humores y la bilis y la tal, hasta de pronto entramos en las teorías de las bacterias, que cuando Koch empieza a descubrir el bacilo de Koch y bacterias, empieza todo un paradigma nuevo en la medicina. En todo esto cambian los paradigmas, ¿no? Yo creo que bueno, va por ahí. Ahora con la genética y con eso es que vamos a entrar hemos entrado ya en una visión nueva, absolutamente. Pero que no tiene que ver, lo malo es cuando la genética o todo eso anula la parte de las personas como hombres y como seres que estamos metidos en contexto y en una cultura, ¿no? Entonces eso hay que considerarlo, porque no es algo aparte, eso está ahí, todo junto, ¿no? Es lo que yo creo. Yo creo que ese es el fallo de la atención primaria, que decía, no, es broma, antes, cuando se dice que todo el problema de la medicina es que faltan recursos, cuando hablan de recursos son recursos materiales. Yo creo que hay otro problema previo, que es no abandonar por la parte más supuestamente técnica o eso, la parte humana de la medicina, ¿no? Porque si la abandonamos, pues hemos cosificado a la gente, ¿no? Totalmente. Bueno, que yo creo que por ahí. No, yo he aprendido un montón de cosas. La verdad, al menos de perspectiva de todo esto, ¿sabes? Pues no sé, yo creo que ha sido bastante completo esto. Y si quieres preguntarnos algo tú, incluso. No. Yo, a mí, un psiquiatra que fue un poco mentor mío, que era psicoanalista además, yo he estado muchos años metido con el tema del psicoanálisis, me regaló un libro de Henry Ey, que era el libro de la psiquiatría en Francia, ¿no? Allí nombra a Foucault y a todos, y él en la dedicación ponía una dedicatoria que decía, solo el que echa redes recoge, ¿no? Y de alguna manera las teorías, todas estas cosas son redes, pero hay que entenderlo como redes, no como peces. No son los peces, eso, son las redes. Bueno, pues ya está. Ya está, pues muchas gracias. Y si quiero y te quería preguntar así una última cosa, relacionando psiquiatría y filosofía o fenomenología, que recientemente has hecho un ensayo del tema, ¿no? ¿Cabe decir que hay enfermedades de la existencia humana que pueden ser a la par o de enfermedades biológicas o neuronales y demás? Yo creo que todas las enfermedades tienen un aspecto que afecta a la existencia, absolutamente todo, hasta los hongos en la uña. Porque hay un caso que imagino que conocerás, que es el de Ellen West, el caso mítico en la psiquiatría, que lo estudiaron pues todo el mundo de la época, que era, no sé si era este o si no es este, sí creo que era este, es de una chica, una mujer no adulta que intentó suicidarse varias veces sin conseguirlo y fue a la clínica de un psiquiatra que no me acuerdo. Y básicamente, Vince Banger, y básicamente su sufrimiento o su incapacidad para vivir o existir era que no tenía derecho a hacer. Es decir, su madre le dijo que intentó abortarla y no pudo. Entonces ella estaba en el mundo como sin derecho a estar en el mundo y se crió pues con muchas dificultades por eso, hasta que un día pues consiguió suicidarse.
Yo creo que es una historia muy interesante, pero... O sea, que esto es como lo que te hablaba de los antibióticos y de las bacterias, ¿no? Porque dice, es que es el hecho que la madre quería abortar y no pudo, y eso llevó hasta, ¿no?, el suicidio, que terminó consumándolo, ¿no? Yo creo que esa red de causalidades no existe. Hombre, pero yo quería hacer énfasis en eso, de que en su comprensión de ella como humano, su proyección al futuro no tenía sentido. Porque tenía un pasado sin fundamento. O no podía fundamentar su existencia porque se pensaba como sin derecho a proyectarse, que es lo característico del ser humano. Pero en eso que cuenta, y Binswanger le cuenta el caso, ya hay toda una elaboración de mucho cuidado. O sea, habría que ir a la paciente realmente y hablar con la paciente. Eso que cuenta es la elaboración que hace Binswanger de lo que le pasa a la paciente. Eso no sé si es lo que le pasa a la paciente. Vale. ¿Entiende lo que te digo? Es como cuando se habla en Foucault y en la asignatura, dice, no, hay que interpretar al intérprete. Sí. O sea, yo creo que ahí hay que interpretar. Pues hay gente que te cuenta eso, pero eso es algo demasiado elaborado. Muy, muy elaborado. Eso de yo no tengo derecho con mi madre, es muy elaborado. Que puede ser, esas cosas le pasan y te llegan pacientes que te cuentan cosas de estas, ¿no? Y cuando te cuentan cosas de estas, yo creo que hay que desbrozarlas. Porque hay mucha elaboración y evidentemente alguien crece en un ambiente con un padre, una madre, dos padres o hermanos o lo que sea, y eso te va haciendo. No es el hecho de la madre intentó abortar y no abortó y entonces por ahí cree que no tiene. Pues también porque la madre le contó eso. Claro. A saber Dios, ¿me entiendes? A lo mejor lo importante no es si intentó abortar, sino por claro, ¿qué no digo hace la madre que contándole esas cosas? Porque eso influye. Claro, sí, la madre le está introduciendo ahí cosas, yo me refiero ¿no? a eso, a que pues se lo contaría y la trataría de manera que se viera manifestado. Pues, o sea, la madre está haciendo ahí cosas, ¿no? Entonces... Sí, no me refería a como un acto antes de prenatal, ¿sabes? Claro. Como el que le pone música y después sale músico el niño, ¿sabes? No me refería a eso. Sí, entonces, bueno, pues ha llegado una señora, claro, pero ha llegado esa señora a decir, pues, a hacer una... Vamos a ver, porque esa señora está sintiendo cosas y se siente de una manera y no se siente con ganas de vivir y no tiene curiosidad. Y hace toda una elaboración y al final elabora y me quiero morir y me quiero suicidar. Vamos, hay gente que existencialmente se suicida porque se quieren suicidar y no quieren vivir. Punto. Y ya está. Bueno, pues está bien. O sea, pero yo creo que a nivel existencial todo tiene un componente existencial, todo. Y yo en ese caso, bueno, es como lo de... Yo hago una crítica a Foucault. Mójate. Cuando cuenta del caso Dora. Ah, sí, la de la chica que tenía una tos crónica porque su padre no le daba atención. No, el caso Dora es un caso paradigmático cuando se estudia la histeria, cuando tú te empiezas a formar en psicoanálisis, y es la histeria. Y entonces Foucault, que estuvo en psicoanálisis, él critica el caso Dora como lo interpreta Freud, que es una paciente de Freud, ¿no? Y dice que Dora se curó no por las interpretaciones de Freud, porque Freud no llegó a ver la interpretación de su homosexualidad y tal. En todo esto yo lo que no sé hasta qué punto se está proyectando Foucault, pero creo que está bien, todos nos proyectamos, ¿no? Esto no es una crítica, pero dice que Dora en realidad se cura porque en un momento decide cortar el psicoanálisis. Que no se cura por lo que ha hecho el psicoanálisis, sino porque en un momento dice, me voy. Es un poco lo que decía Woody Allen, dice, no sé si seguir en psicoanálisis o irme a Lourdes, ¿no? Decía, para curarme. ¿Irme a qué? A Lourdes. ¿De dónde suena? Lo de Fátima, Lourdes, la Virgen de Lourdes, la que te cure. Bueno, es que... o sea, o irme al Fray Leopoldo de Alpandeire a ver si me cura, ¿no? Dice, o sea, Woody Allen decía eso, ¿no? Porque una de las cosas que se habla del psicoanálisis son los análisis interminables. Porque ¿cuándo acaba un psicoanálisis? ¿No?
Claro, de hecho, Binswanger tiene un libro que se llama La curación infinita. Claro. Entonces, y Foucault dice, cuando me voy, Foucault que tuvo en psicoanálisis no aguantó más de 3 semanas, o 3 meses o no sé cuánto, y de ahí justifica también, yo me curé porque me fui, ¿no? Hablando de Dora, creo yo, eso es mi interpretación, ¿no? Y además, como tenía su homosexualidad, pues habla de la homosexualidad del caso Dora. Claro, cuando un señor no se va en psicoanálisis y está como 15 años, puede estar, Si el psicoanalista no es honesto, porque eso cuesta, el psicoanálisis cuesta una pasta. O sea, el psicoanálisis no es para todo el mundo. Cuesta una pasta y mucho trabajo, porque te vas 3 días a la semana, a lo mejor, 3 horas a la semana, y mucho dinero. Pues ponle a lo mejor 100 euros actualmente, o 100 y pico euros cada sesión. O más, o sea, cada hora. Sí. Pues si tú tienes 50 pacientes de eso o 20 y tal, vamos, es como ordeñar una vaca. La vaca del Y psicoanálisis. si los tienes de estos interminables, para toda la vida, dices ya, o tal, bueno, un psicoanalista Que no honesto, se curen nunca. es que lo de la curación es tan relativo y entonces en un momento el psicoanalista empieza a interpretar el por qué no se va. O sea, es parte de la interpretación. O el paciente en un momento dice me voy, o a lo mejor no tiene dinero y me voy. Eso es ponerlo en el principio de realidad. Sí. No puedo seguir porque el dinero influye, no puedo seguir. Eso es la realidad, ¿no? Entonces todo esto es así, ¿no? Es un poquito, bueno, no sé, me he enrollado y me he ido por la tangente. No, está muy bien. Pero entonces lo que decía, ¿Qué papel jugaría? ¿Qué papel podría jugar también? Esto ya es para todos, en verdad, ¿no? La filosofía como curación también. yo creo que yo conocí en Inglaterra a Alan de Botton, fui a una conferencia suya y muy interesante, no sé si os suena, es unos Alan de Botton. Estos son unos señores que han montado unas clínicas filosóficas. Y está bien y tiene muchos libros publicados y yo creo que es gracioso porque tocan así, porque hay muchos problemas que la gente los ve como problemas y Es condición humana aquí. y son condiciones, pero además son cosas que los filósofos a lo mejor han tratado desde los Sí, presocráticos, desde los principios, porque los filósofos han pensado sobre muchas cosas de la vida, ¿no? Sobre mucho. Y entonces, pues yo qué sé, de la relación humana, de la sexualidad, de no sé existencia cuánto, y eso causa sufrimiento a mucha gente y tiene problemas y crece, y lo que es la juventud. Y entonces, bueno, esta gente habla con gente y te trata y te orienta y te da lecturas y de alguna manera desde ahí son curativos, entre comillas el curativo, yo creo que sí. O sea, que no están tratando enfermedades, sino de alguna manera están tratando problemas de la vida, pero problemas que crean sufrimiento. Entonces, ¿el sufrimiento es una enfermedad? Pues yo he sufrido mucho con el examen de hoy, ¿no? Pero no es una enfermedad, ¿no? Claro, claro. A lo mejor un psicólogo me trata y me dice, pues no es tan importante y me convence que no es importante y para la vida, tal. O un filósofo a lo mejor te lo hace, ¿no? O sea, que la ayuda ahí es importante, ¿no? Y el filósofo ayuda y, bueno, y calma el dolor, entre comillas, el sufrimiento, lo puede y te puede ayudar a madurar. Yo creo que es muy interesante la filosofía como curación. Sí, y como como algo que te permite pensar sobre la vida, el aspecto no solo del conocimiento, sino ético de la vida y qué se hace y cómo hace, ¿no? Sí, y para poner un ejemplo, se podría decir que alguien con un problema de identidad le diría, pues mira, de hecho de eso está hablando la filosofía, Por ejemplo. estás viviendo la crisis de la metafísica, Por ejemplo. tú no eres idéntico a ti mismo, eres idéntico a una relación de diferencia con otras cosas. Por Dile tú ejemplo. eso a uno del partido. Por ejemplo, y le Tú no puede... eres, tú no eres tú. En plan, No, y le lo puede siento. decir, mira, el problema es si es el ser o el devenir, porque tú todos los días te mueves como el río y sigues siendo el mismo, no, bueno, sí. esto es una... Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, pero esas Pero sigue cosas son... habiendo río en cierta medida, aunque a veces. Sí, pero bueno, esas cosas, hay gente que tiene problemas con eso. y Sí, sufre. por supuesto. Y el Vamos, yo problema- creo que la mayoría que estamos aquí en filosofía en algún momento nos hemos dado cuenta de que eso era un problema incurable, quizás.
porque al final te das cuenta que no tiene cura, porque eso es la parte de la salsa de la vida. Es que sin eso no hay vida. Es que la falta... Claro, y como no somos productos, sino somos actividad, por eso Foucault, entre otros ámbitos como la delincuencia, la locura, estudia en especial la sexualidad, pero no porque tenga un privilegio con respecto a las otras, sino porque es más útil para ver lo que pasa, que es que con la sexualidad cogemos nuestro modo de jugar en ese juego de verdad como parte esencial de nuestro ser, que nuestro modo de sexualidad se corresponde con nuestra identidad, y dice que la sexualidad no tiene nada de especial con respecto a nuestras relaciones económicas o del trabajo, pero lo coge pues para decir, hasta este punto pueden llegar a afectarte los juegos de verdad. Entonces, pues no, tampoco es tan importante en el sentido de no eres idéntico a tus relaciones sexuales, sino que estás en un entramado de cosas que pasan, de fuerzas, de tendencias, y mientras te comprendas y puedas ver cuál es el origen, da igual a dónde vayas, porque tienes que ir dándote cuenta de ti. Y eso no es idéntico a ti mismo, sino ver cómo te relacionas con el entorno. La mitad de las terapias que no tienen que ver solo con problemas psiquiátricos profundos, etcétera, ¿no? Pero la mitad de las terapias es un poco lo de Spinoza, enterarte cuál es tu realidad y dónde está y lo que hay, y admitirla, porque eso es lo que te hace realmente libre, no es cambiarla. Claro que no puedes, admitirla. Con Foucault no puedes escapar del poder. Tienes que pero eso no es simplemente malo. Entenderte y, si tal, formar nuevas maneras de subjetividad. Pero eso no es malo, claro. Eso es lo que hay. Concretamente, el aprendizaje de Spinoza es que uno primero se descubre esclavo y depende de su esclavitud, y se vuelve a encontrar libre en la necesidad comprendida. Efectivamente. O sea, ahí es donde está la libertad. En comprender la necesidad, es decir, en comprender tu esclavitud. Tu relación con todo el sistema que te determina. Freud pretendía hacer consciente, fíjate tú, en casi todo, llevar a la conciencia lo que está en la inconsciencia, ¿no? Lo latente, porque debajo hay otro discurso. Y Foucault pone los juegos de la verdad y tú saber dónde está y cómo están las cosas, y no somos seres aislados, ¿no? Claro, es lo que dice Aristóteles, somos el intermedio entre bestia y Dios. Bueno, algunos son más bestias que dioses, pero también algunos son más dioses que bestias. En el intermedio hay mucho camino, ¿no? Para un lado o para otro. Pero sí, esta es la broma, pero va por ahí. Sí. Me reí. Yo creo que eso, ¿no? Entonces yo creo que la filosofía es interesante. Existe una tradición magnífica de médicos con filosofía, ¿eh? Hay montones de médicos filósofos, montones. Vamos, muy interesante. Y se pone como modelo. Yo ahora estoy defendiendo la medicina. Guay. Foucault lo pone como modelo, y Platón, ¿no? Pues me gustaría decir, si os parece bien, que me encanta estar en la cafetería de la universidad, porque se aprenden muchas cosas, se ponen cosas en común, y no sé, qué mejor recuerdo para cuando me vaya a esta universidad que este pedazo de podcast, chaval, en el que tengo ganas de escuchármelo de nuevo y volver a recordar, como decía Vallejo, volver a pasar por el corazón todo esto, la verdad. Nada, muchas gracias, Jesús, por la charla y por el conocimiento, y ya está, que sabiduría. Yo no de sabiduría nada. Como decía Sócrates, de sabiduría nada. El que se cree sabio ya está muerto. De sabiduría nada, pero además a mí me encanta esto, es una charla de café, ¿no? Que pueda hablar muy diciendo así, ¿no? Pero bien, gracias. Para mí es un lujo esto de jubilarme y estudiar filosofía. Y en esta facultad que tenemos, esta cafetería que vemos La Vega y que es tan bonita, pues... A mí mi madre me dijo que estudiara algo con futuro, y luego cuando me jubilara que estudiara filosofía tranquilamente, y al final creo que lo voy a hacer al revés. Bueno, yo creo que la filosofía tiene futuro. Sí. Yo también creo que tiene futuro. Ayuda a encontrártelo. Yo creo que tiene futuro. O sea, yo creo que tener buena cabeza hoy día es un valor. Y son pocas
porque toda esa identificación entre carrera y trabajo, porque son muy pocas las carreras que te dan el trabajo justo, ¿no? Dices médico con la medicina, el arquitecto, pero cada vez te preparan menos para ser un técnico de algo, ¿no? Y cada vez lo que te prepara, la preparación que recibes en la universidad te permite muchísimas cosas, buscar tu camino, no te da el camino marcado, ¿no? La medicina sí te da mucho más camino marcado. Yo tengo amigos que estudiaron medicina y se dedican al cine, o amigos que estudiaron medicina y se dedican a cosas muy raras, ¿no? Y se sirven en cierta medida de la medicina, ¿no? Bueno, Como forma de vida, le ¿no? sirvió Como el Wyoming el médico. El gran Wyoming. O sea que al final el camino no te lo da solo lo que estudias, sino lo que tú, el camino que te vas trazando luego. Bueno, ya está. Muchas gracias. A ti. Bueno, qué rollo, os he metido, Dios mío. No. Que no, pero